Un saludo cordial, espero se encuentren bien y no les falte lo necesario. Vamos a continuar con las clases de matemática. En esta ocasión vamos a continuar con el tema ecuaciones cuadráticas que habíamos dejado sin concluir. A continuación vamos a colocar subtítulo 4.2, resolución de ecuaciones cuadráticas completas. En esta parte vamos a estudiar tres métodos de resolución: la factorización, completando cuadrados y fórmula de Carnot. En este video simplemente nos vamos a remitir a estudiar el método de factorización. A continuación entonces colocamos subtítulo 4.2.1 por factorización, entre paréntesis aspa simple. Seguro este nombre les recuerda, ¿no? Que se ha tocado en el método de factorización. Dice, este método, a veces muy práctico, tiene el inconveniente de no ser infalible. Es decir, una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 no siempre se puede factorizar. El procedimiento de resolución es el siguiente. Bueno, ahí tenemos cuatro pasos. El primero dice, se transforma la ecuación a su forma reducida igualada a 0. Es bien importante que la ecuación siempre esté igualada a 0. Segundo, se factoriza por el método del aspa. Tercero, se igualan los factores a 0. Aquí vamos a utilizar el teorema del factor nulo. Y el cuarto paso dice, se despeja x en cada factor. Ahí tenemos entonces la teoría que nos va a ayudar a resolver los ejercicios. Continuamos. Acá tenemos, dice, ejemplos, resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas completadas por factorización. Recordarles que todos estos ejercicios que resolvamos en el video deben ser copiados a su cuaderno de teoría. Acá tenemos al inciso A, el ejercicio x cuadrado más 3x igual a 28. Tenemos que resolver esa ecuación. En los anteriores videos habíamos visto cómo resolver ecuaciones cuadráticas incompletas. Acá se trata de resolver ecuaciones cuadráticas completas, es decir, que tienen término cuadrático, término lineal y término independiente. Bueno, vamos a seguir los pasos que tenemos acá, ¿no? No olviden, por favor, se transforma la ecuación a su forma reducida igual a 0, se factoriza por aspa, se iguala los factores a 0 y se despeja. Y esos cuatro pasos. Entonces, resolvemos. El primer paso dice claramente que se debe transformar la ecuación a su forma reducida igualada a 0. Acá esta ecuación no está igualada a 0, entonces vamos a aplicar el primer paso de resolución. Vamos a igualar a 0. Vamos a utilizar el color negro, entonces acá vamos a tener x cuadrado más 3x. Y vamos a transponer el 28 que está en el segundo miembro, lo vamos a transponer al primer miembro. Siempre que se transpone, vamos a cambiar de signo. Si es más 28, en este caso vamos a poner menos 28 igual a 0. Ya está cumplido el primer paso. El primer paso dice igualar la ecuación a 0. Segundo paso, se factoriza por el método del aspa. Acá vamos a recordar entonces esto del método del aspa. Vamos a buscar dos factores que multiplicados den el primer término. Dos factores que multiplicados den x cuadrado y otros dos factores que multiplicados den menos 28. Esos números no salen a la primera, hay que practicar y hay veces por ensayo y error podemos llegar al objetivo. Entonces dos números que multiplicados den x cuadrado tendríamos x por x, ¿no? X por x es x al cuadrado. Y dos números que multiplicados den menos 28. Acá vamos a colocar menos 4 por más 7. Menos por más es menos y 4 por 7 es 28. Verifiquemos si este aspa cumple, ¿no?, con la condición. Acá vamos a colocar el aspa y acá vamos a colocar igual.
Multiplicamos entonces en aspa, tendríamos x por menos 4 sería menos 4x. Y abajo tendríamos x por más 7 sería más 7x. En esta parte lo que vamos a hacer es sumar. Más 7x menos 4x va a ser más 3x. Y nos ha salido perfecto. Esto no muchas veces sale la primera. Acá tenemos un más 3x. Acá tenemos un más 3x. Esas expresiones tienen que ser siempre idénticas en signo, en coeficiente, en parte literal. ¿No? Ese sería el número paso. El segundo paso, que decía se factoriza por el método del aspa, ¿no? Tercer paso dice es igual a los factores a 0. Entonces en esta parte vamos a tomar del método del aspa esos 4 factores que habíamos encontrado, x menos 4 y x más 7, lo vamos a encerrar entre paréntesis, ¿ya? Entonces colocaríamos aquí x menos 4 en el primer paréntesis, horizontalmente se toma esto, y x más 7 en el segundo paréntesis, igualado a 0, ¿no? Hasta ahí entonces ya hemos terminado con el paso número 3, se iguala a los factores a 0. El paso número 4 dice se despeja x en cada factor. Para esto vamos a aplicar el teorema de factor nulo. El teorema de factor nulo dice que si dos números están multiplicados a 0, el primer factor es igual a 0 o bien el segundo factor es igual a 0. Entonces por el teorema de factor nulo tendríamos que el primer factor que tendríamos aquí x menos 4 sería igual a 0, o bien el segundo factor que sería x más 7 tiene que ser igual a 0. Y de acá despejamos, es lo que dice el paso número 4, se despeja x en cada factor. Entonces acá tendríamos x es igual a el menos 4 que tenemos por ahí, lo vamos a transponer al segundo miembro. Y al transponerse se va a cambiar de signo, entonces vamos a tener más 4. O tendríamos x es igual a, y el más 7 que tenemos por acá, lo vamos a transponer también al segundo miembro, y en el segundo miembro vamos a tener menos 7. Esas serían las dos respuestas del ejercicio. Ustedes saben que una ecuación cuadrática siempre tiene dos soluciones. La primera solución sería x igual a 4 y la segunda solución sería x igual a menos 7, con lo que habríamos acabado el ejercicio. Les pido poner pausa y copiar en sus cuadernos de teoría. Continuamos con el ejercicio siguiente. Inciso B. 2x al cuadrado es igual a 7x menos 3. Entonces recordamos que el primer paso es igualar siempre a 0, con lo que vamos a transponer 7x y menos 3 al primer miembro, ¿no? Vamos a transponer estos dos al primer miembro. Acá entonces tendríamos 2x cuadrado menos 7x y más 3, porque al transponer siempre cambian a 0. Acá tenemos igual a 0. Es el primer paso, ¿no? El segundo paso dice se factoriza por el método del aspa. Entonces hay que buscar 4 factores, ¿no? 2 factores que multiplicados en el primer término y 2 factores que multiplicados en el último término. Acá recalcar por favor que tiene que estar siempre ordenado, ¿no? Primero el término cuadrático es el que tiene el exponente x al cuadrado. Después tiene que estar el exponente de x elevado a la 1. Ustedes saben que el 1 se sobreentiende. Y finalmente tiene que estar el término independiente. Siempre tiene que estar en ese orden para recién empezar a pensar en resolver el aspa. Siempre tiene que estar ordenado. Ahora si buscamos entonces dos factores de x al cuadrado, vamos a colocar acá 2x por x. Ustedes recordarán que por el método del aspa, esto es por ensayo y error, ¿no? Hay veces sale directamente y hay veces no. Y hay que volver a intentar cambiar de signos, buscar otros números. Continuamos entonces, vamos a buscar dos factores de más 3. Dos números que multiplicados den más 3. Puede ser 1 por 3, puede ser 3 por 1, menos 1 por menos 3, menos 3 por menos 1. En esta ocasión vamos a colocar acá menos 1
y acá vamos a colocar menos 3. Hacemos el aspa entonces, para que se vea bien vamos a utilizar el color rojo acá y multiplicamos en aspa. Sería arriba x por menos 1 va a dar menos 1x. Podríamos escribir menos x simplemente, pero lo vamos a hacer aquí para aplicar esto de la didáctica, ¿no? Y el segundo aspa vamos a tener 2x por menos 3, eso va a ser menos 6x, porque más por menos es menos, y 2 por 3 es 6, estamos multiplicando. Ahora sí vamos a sumar, ¿no? Sumamos verticalmente, tendríamos menos 1x menos 6x, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. En este caso tendríamos menos 7x. Hemos cumplido acá con el requisito de obtener un menos 7x en esta parte. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es factorizar, ¿no? Vamos a copiar 2x menos 1 en un paréntesis y x menos 3 en el segundo paréntesis. Entonces tendríamos 2x menos 1 en el primer paréntesis y por en el segundo paréntesis x menos 3. Todo esto tiene que estar igualado siempre a 0. Continuamos. El último paso dice igualar cada factor a 0. Eso es aplicar el teorema de factor nulo, ¿no? Aplicando el teorema de factor nulo tendríamos que 2x menos 1 es igual a 0. O bien el segundo paréntesis x menos 3 es igual a 0. Despejamos acá. Lo voy a hacer paso por paso. 2x vamos a tener acá. Y el menos 1 se va a transponer con más 1. Y el 2 que está multiplicando lo vamos a transponer, lo vamos a llevar a dividir al segundo miembro. Acá colocamos entonces x, transponemos menos 3 al segundo miembro con más 3, con lo que estaría acabado el ejercicio. La primera respuesta sería x igual a 1 medio y la segunda respuesta sería x igual a 3, con lo que hemos acabado el inciso B. Continuamos entonces con el inciso C. En esta ocasión tenemos un ejercicio que ya está igualado a 0. Es decir, en este ejercicio no vamos a aplicar el primer paso, ¿no? Recuerden ustedes que el primer paso igualar a 0 y ya está aplicado. Pero vemos que ahí hay un 360 que nos va a complicar el ejercicio, ¿no? Porque es un número elevado y buscar números que resuelvan el aspa va a ser un poco complicado. Entonces, el primer paso lo saltamos. Vamos a copiar acá x cuadrado menos 18x menos 360. Ahora pensamos en dos números que multiplicados den x al cuadrado y eso es fácil, ¿no? Los únicos dos números serían x por x va a dar x al cuadrado. Acá el problema, y lo vamos a hacer con color rojo, es obtener el 360. Hay muchas formas de multiplicar dos números y obtener 360. Y buscar entre esos números va a ser un poco demoroso. Por eso en la solución hemos colocado, dice, para facilitar su resolución cuando se tienen cantidades grandes, se descompone en factores primos el término independiente y se busca combinaciones. Entonces vamos a descomponer en operaciones auxiliares. Vamos a descomponer 360 en factores primos. A la derecha solo colocamos números primos. Mitad de 360 va a ser 180. Continuamos con mitades de 180 va a ser 90. Continuamos con mitades, mitad de 90 va a ser 45. Continuamos con terceras, tercera de 45 va a dar 15. Continuamos con terceras, tercera de 15 va a ser 5. Y finalmente quinta de 5 va a dar 1. Ustedes dirán, ¿por qué hemos hecho la descomposición? Si ustedes multiplican estos números primos por el teorema fundamental de la aritmética, nos va a dar de resultado 360. O sea, si multiplican 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24 y por 3 y por 5, sí o sí nos va a dar 360 como resultado. Eso dice el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, en estos números
hay que buscar combinaciones. Por ejemplo, la combinación perfecta para este caso va a ser la siguiente. Multiplicamos 2 por 2 por 3. ¿Cuánto sería el resultado de esa multiplicación? Sería 12, ¿no es cierto? Entonces acá abajito voy a anotar 12. Ahora vamos a multiplicar los números que nos sobran. Esta combinación es difícil de encontrar, pero después de hacer algunos intentos practicando se vuelve fácil, ¿no? Ahora vamos a multiplicar los que nos ha sobrado. Sería 2 por 3 sería 6 y 6 por 5 sería 30. Entonces aquí vamos a meter 30. Si ustedes multiplican 12 por 30, sí o sí obtenemos 360 como resultado. Pero esta combinación es bien difícil de encontrar si no descomponemos factores primos. Entonces yo estoy muy seguro que si aquí colocamos tenemos que obtener menos 360, entonces vamos a poner aquí menos 30 y acá vamos a colocar más 12. Menos por más es menos, 30 por 12 da 360 y vamos a verificar que se cumple el aspa. Acá multiplicamos entonces los dos valores. Tendríamos arriba menos 30x y abajo tendríamos más 2x. Ustedes saben que signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. Y acá tenemos menos 30 más 2, entonces sería menos 18. Y es lo que queríamos encontrar, ¿no? Acá tenemos el menos 18 y acá tenemos el menos 18, con lo que el aspa se verifica. A continuación entonces vamos a continuar y vamos a utilizar el color rojo. Necesitamos entonces x menos 30 en un factor y x más 12 en el otro. Vamos a copiar aquí abajo, tendremos x menos 30 por x más 12 igual a 0. Y el teorema del factor nulo nos dice que cada factor tiene que ser igualado a 0. Y tendríamos x más 30 igual a 0 o x más 12 igual a 0. X entonces va a ser igual al menos 30, lo transponemos más 30 y el más 12 lo transponemos con menos 12, con lo que habríamos acabado el ejercicio. Acá tenemos las dos soluciones de la ecuación cuadrática completa. Continuamos entonces vamos a resolver a continuación el inciso D. El inciso D, ustedes pueden ver, está igualado a 0, pero tiene paréntesis, ¿no? Los paréntesis hay que hacerlos desaparecer, sumar términos semejantes y ordenar, ¿no? Término cuadrática lineal independiente y empezar recién con la resolución. Entonces, antes de aplicar el paso número 1, o para aplicar, perdón, el paso número 1, tendríamos que trabajar esto de los paréntesis. Empezamos entonces. Acá vemos un exponente cúbico, x más 2 al cubo, y para eso vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Ahí están dos fórmulas, el cubo de la suma, que se avanza en productos notables, y el cubo de la diferencia. Ustedes recordarán, ¿no? El cubo de la suma, por ejemplo, decía cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primero, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Eso se ha llevado en productos notables y seguramente lo recuerdan. También vamos a necesitar una fórmula. Acá tenemos el cuadrado de la diferencia de los términos. Acá les he resumido las dos fórmulas. Dice, está mezclado, ¿no? Yo solo voy a leer el cuadrado de la diferencia. Dice, el cuadrado de diferencia de dos términos es igual al cuadrado del primero menos el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Eso se ha llevado en productos notables. Luego a continuación tenemos una multiplicación, ¿no? Que vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva y con eso estaríamos ya eliminando todos los paréntesis. Vamos a tratar de trabajar lo más
directo y resumido posible. ¿Ya? Aplicamos entonces la fórmula amarilla, el cubo de la suma de dos términos. Para no complicarnos en este problema, lo vamos a hacer de forma directa. ¿Ya? El cubo de la suma de dos términos dice es igual al cubo del primero. Como el primero es x, entonces tendríamos acá x al cubo. Ese sería para nosotros el cubo del primero. No lo vamos a escribir mejor. X cubo. Más, dice, cuando el signo positivo del cubo, el signo del centro es positivo, todos son positivos, ¿no? Cuando es negativo son alternos, entonces todos van a ser positivos. Más, dice, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Yo directamente acá voy a anotar 6x al cuadrado. Ya ustedes dirán por qué. Aquí en operaciones auxiliares les voy a explicar un poquito de esto. Dice el cubo del primero, ¿no? Es x al cubo. Más, dice, el triple producto del cuadrado del primero, que en nuestro caso es x al cuadrado, por el segundo, que en nuestro caso es 2. Entonces, ustedes si multiplican 3 por 2, acá vamos a tener 6 al cuadrado. Entonces aquí directamente colocamos 6 al cuadrado. ¿Ya? Continuamos. La fórmula dice más el triple producto, dice, acá lo voy a hacer en operaciones auxiliares, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Ustedes verán que esto es 3x por 2 al cuadrado es 4 y 3 por 4 va a ser 12, ¿no? Entonces yo simplemente lo voy a colocar aquí 2x. Y la fórmula dice más el cubo del segundo. Y el cubo del segundo es 2 al cubo. Lo voy a anotar. 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? Eso no es 6, es 8, ¿no? Continuamos aquí colocando 8. Ya, estamos bien. Ahora vamos a hacer lo que está con la línea roja, ¿no? Con la línea roja. Eso se llama el cuadrado de la diferencia de dos términos. Está ahí la fórmula, también la he escrito por aquí abajo. Nos va a ayudar esta parte, ¿no? Dice el cuadrado de la diferencia de dos términos es igual al cuadrado del primero. ¿Cuál sería el cuadrado del primero para nosotros? Sería x al cuadrado. Después, menos, dice la fórmula, ¿no? Menos el doble producto del primero por el segundo. ¿A qué se refiere? El doble producto del primero, que sería x, por el segundo, que sería 3. 2 por x por 3, eso sería 6x. Entonces acá voy a colocar 6x. Más, dice la fórmula, el cuadrado del segundo, en este caso es 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado no es 6, cuidado. 3 al cuadrado es 9. Entonces aquí colocaríamos 9. Hasta ahí hemos hecho desaparecer el cubo y el cuadrado, ¿no? Pueden colocar pausa, retroceder para ver esto de las operaciones auxiliares, para que no nos confunda. Yo lo voy a borrar. Vamos a continuar entonces con lo que es la propiedad distributiva aquí en verde, ¿no? La propiedad distributiva dice menos por más va a dar menos, y vamos a tener x cuadrado por x se suman exponentes, va a ser x al cubo. Este cubo lo vamos a escribir mejor, x al cubo. Ahora vamos a multiplicar menos x cuadrado por 5, menos por más da menos, y 5 por x cuadrado va a dar 5x cuadrado. Después copiamos nomás al x, perdón por el espacio, copiamos al menos 21 y lo igualamos a 0. Perdón ahí por el espacio, me ha faltado espacio. Hasta aquí lo explico de nuevo. Toda esta parte que ustedes desde el x cubo hasta el 8 lo hemos sacado del cubo de la suma. Esta parte x cuadrado hasta el más 9 lo hemos sacado del cuadrado de la diferencia. Luego esta parte lo hemos sacado por propiedad distributiva. Y el x y el menos 21 simplemente lo hemos copiado ahí arriba, ¿no? Ahora sí continuamos. Si ustedes notan acá hay términos semejantes. Como ya no hay paréntesis, se pueden cancelar términos semejantes. El más x cubo se puede cancelar con el menos x cubo.
Después, a ver, otro que se pueda cancelar, creo que ninguno, ¿no? Ninguno más. Entonces sumamos, vamos a utilizar el celeste para sumar. Aquí tengo el x al cuadrado. Al mismo tiempo de sumar vamos a ordenar. Aquí hay otro x cuadrado y aquí hay otro x al cuadrado. Más 6 más 1 menos 5. 6 más 1 es 7 y 7 menos 5 va a dar 2. Entonces aquí vamos a anotar directamente 2x al cuadrado. Continuamos. Vamos a utilizar el color lila. Acá tendremos más 2x menos 6x y más x, ¿no? Más 12 menos 6 es 6 y 6 más 1 va a dar 7. Entonces vamos a colocar aquí más 7x. Después tendríamos a los independientes, que sería el más 8 más 9 menos 21. Más 8 más 9 sería 17. 17 menos 21, 17 pues como menos 21 sería menos 4, ¿no? Porque se coloca siempre el signo del mayor. Entonces aquí tendríamos menos 4 y lo colocamos igual a 0. Ya está ordenadito nuestra ecuación cuadrática. Y hasta el término cuadrático lo tenemos por acá, el término cuadrático, el lineal y finalmente el independiente, y está igualado a 0. O sea, ya hemos hecho el primer paso, todo es simplemente el primer paso. Vamos con el segundo, vamos a hacer el aspa. Dos números que multiplicados en 2x cuadrado, aquí vamos a colocar 2x por x, ¿no? 2 por 1 es 2, x por x es x al cuadrado. Dos números que multiplicados en 4, puede ser 2 por 2, puede ser 1 por 4, menos 2 por 2 o menos 1 por 4. Vamos a colocar aquí menos 1 por 4. Probamos el aspa y veces no sale, ¿no? Acá multiplicamos el aspa y vamos a tener lo siguiente. En la parte superior vamos a tener menos x porque menos 1x ya no tenemos. Y en la parte de abajo vamos a tener más por más de más, 4 por 2 va a dar 8. Y menos 1x más 8 va a dar más 7x. Hemos verificado esto del término central del aspa a 7x más 7x. Significa que podemos seguir adelante, ¿no? Podemos mencionar entre paréntesis 2x menos 1 y x más 4. Entonces acá vamos a colocar 2x menos 1 en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis vamos a colocar x más 4. Para no confundirnos, lo escribimos nomás aquí, el más 4, ¿no? Menos por 2, menos 1 por 4. Y acá colocamos entonces 0. Bueno, vamos a continuar. Acá directamente lo voy a despejar, voy a colocar x, el menos 1 se va a transponer con 1 a la derecha y el 2 va a ir a dividir. Espero se haya entendido, o mejor lo haremos paso por paso, ¿no? Para no equivocarnos. Por el teorema de factor nulo dice que el primer paréntesis es igual a 0 o el segundo paréntesis más 4 es igual a 0. Vamos a continuar en esta parte. Acá tenemos espacio. El menos 1 que vemos acá en la primera ecuación lo voy a transponer con más 1 al otro lado. Entonces tendríamos 2x es igual a más 1. Y el más 4 que ustedes ven por acá en la segunda ecuación lo vamos a transponer con menos 4. Entonces acá tendría, y ya estaría acabado esta solución, sería menos 4. Acá ese 2 que está multiplicando lo vamos a llevar al otro lado a dividir, con lo que tendríamos x igual a 1 medio y x es igual a menos 4 como soluciones del ejercicio. Lo vamos a hacer en dos cajitas, acá y acá, y con eso habríamos acabado el inciso D. Continuamos. Vamos a resolver ahora el inciso E. Nos faltan hacer simplemente hasta el inciso F. En esta ecuación ustedes pueden ver que es una ecuación fraccionaria, y toda ecuación fraccionaria siempre hay que multiplicar por el mínimo común múltiplo.
En este caso el mínimo común múltiplo va a ser este 3 y este x más 1, ¿no? Aquí está 3 y x más 1. Ese va a ser el mínimo común. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Copiamos la primera fracción, x más 3 sobre 3, y a toda esta ecuación lo vamos a multiplicar por el mínimo común, que es 3x más 1. Entonces no importa si es a la izquierda o a la derecha, vamos a multiplicar acá por 3x más 1. Más colocamos a continuación, copiamos el número 2 y multiplicamos por 3x más 1. Igual, copiamos la fracción que tenemos ahí, x menos 1 por x más 1, y lo multiplicamos por 3x más 1. ¿Cuál es la misión de este mínimo común múltiplo? Eliminar todas las fracciones. Vamos a eliminar entonces esta fracción acá. Después vamos a eliminar también esta fracción, ¿no? Cosa que el ejercicio nos va a quedar sin denominador, simplemente nos van a quedar números lineales. Acá hay que multiplicar estas dos expresiones, lo vamos a hacer por el propia distributiva, esta por esta por esta. ¿Qué tendríamos ahí? X al cuadrado más x tendríamos. Y también hay que multiplicar por propiedad distributiva el 3 con este y el 3 con este. Con lo que tendríamos más 3x más 3. 3 por x es 3 y 3 por x es 3. Luego vamos a continuar. Vamos a siempre reducir pasos para no complicarnos. Acá tenemos tres factores, ¿no? 2 por 3 por x más 1. Entonces mentalmente lo que vamos a hacer acá es imaginarnos que este 2 por 3 es 6. Y ese 6 lo vamos a aplicar la propia distributiva. Entonces acá va a ser 6 por x va a dar 6x y 6 por 1 va a dar 6. Continuamos al otro lado. Ese 3 que ustedes ven se tiene que multiplicar por la derecha por propiedad distributiva, ¿no es cierto? Acá tendríamos entonces 3 por x es 3x y 3 por 1 es 3. Hasta aquí estamos bien. Continuamos. Ustedes recordarán que el primer paso es siempre igualar a 0. Entonces vamos a colocar aquí x cuadrado más x, voy a copiar más 3x más 3 más 6x más 6 y voy a transponer con menos 3x y con signo cambiado más 3 igual a 0, ya está igualado a 0. Continuamos ahora, vamos a reducir términos semejantes. A ver, términos semejantes de x al cuadrado no hay ninguno, entonces lo copiamos tal y como está, x al cuadrado. Vamos a hacerlo más a la izquierda porque nos va a faltar espacio. Continuamos entonces con los lineales. Acá tendríamos, vamos a hacerlo con color verde, más x más 3x, ahí tendríamos 4x, más 6 sería 10x y menos 3 sería 7x. Entonces vamos a colocar aquí más 7x. Continuamos. Acá tendríamos ahora independientes, más 3 más 6 sería 9. 9 más 3 sería 12 positivo, no todos son positivos, positivo su respuesta igual a 0. Buscamos aquí números para el aspa, aquí está facilito, x por x es x al cuadrado, y aquí le podemos colocar más 4 por más 3. Hacemos el método del aspa acá, tendríamos en la parte superior tendríamos más 4 x y en la parte de abajo más 3. Acá más 3 más 4 es más 7 y se verifica, ¿no es cierto? El 7 que tenemos por acá se verifica con signo y todo. Ahora vamos a continuar en esta parte de la pizarra
y vamos a cerrar entre paréntesis, ¿no? Acá tendríamos x más 4 y x más 3. Vamos a copiar esto. Acá tendríamos x más 4 y x más 3 igual a 0. Luego dice, utilizando el teorema de factor nulo, x más 4 debe ser igual a 0 o x más 3 debe ser igual a 0. Continuamos. Ahora vamos a transponer el más 4 con menos 4 o el más 3 lo vamos a transponer al otro lado con menos 3. Vamos a cerrar estos dos valores en brajitas. Van a ser nuestras respuestas del inciso E. Copiamos el ejercicio, pasamos al siguiente. Vamos con el inciso F. Acá el inciso F no tiene ni paréntesis ni fracciones. Ya está igualado a 0. Pero acá hay un problema. Yo puedo colocar aquí x por x y nos va a resultar x al cuadrado. Y acá puedo colocar, si quieren, 2 por 2. Pero tiene que dar menos 4, entonces va a ser menos 2 por más 2. Vamos a colocar. Y acá resolvemos esto de las. Y acá hay algo extraño. Acá va a ser, arriba va a ser menos 2x. Abajo va a ser más 2x. Y menos 2 más 2 es 0. No se cumple. Entonces podemos cambiar, ¿no? Y en vez de colocar más 2 menos 2, podemos nosotros colocar 4 por 1. Acá podemos colocar 4 por 1 y para que sea negativo, acá podemos colocar negativo. Y acá el positivo, menos por más menos. Acá tenemos menos 4x, acá tenemos más 1x y ustedes verán que no se cumple. Menos 3x. No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Deberíamos obtener más 4. No 0, tampoco menos 3x. Y no podemos avanzar. Eso es lo malo del método de factorización. No es infalible. Hay trinomios en los cuales no vamos a poder aplicar este método y por eso se han creado los siguientes que vamos a estudiar en los siguientes videos. Este ejercicio por el método de Aspa no es posible resolverlo. Ustedes intenten y van a darse por vencidos a los minutos porque no se puede. ¿No? Entonces este ejercicio lo vamos a resolver por un método diferente más adelante. Gracias por su atención, cuídense y hasta la próxima.